Bueno, vamos a discutir la forma suma de productos de una función booleana. Primero definimos lo que es un literal. Un literal es una variable booleana o su complemento. Por ejemplo, x o la negación de x o el complemento de x. Un término completo para una función de n variables es un término en el que aparecen multiplicados los n literales correspondientes a las n variables de la función. Es decir, un término completo es la multiplicación de todas las variables que aparecen en la función, sea la variable o su complemento. Por ejemplo, si para funciones de tres variables podría ser x multiplicado por y multiplicado por la negación de z, o x negado por y negado por z negado, x negado por y por z. Esos son tres ejemplos de términos completos de funciones de tres variables. Por ejemplo, una función de cuatro variables, donde las variables sean x, w, y, z, pues podría ser x negado, w, y, z. O sea, la multiplicación de esos cuatro literales. Un resultado importante es que toda función se puede expresar como una suma de términos completos. Esta es una forma de suma de productos. No es la única, pero es una forma de suma de productos para una función. Podemos conseguir la forma suma de productos de términos completos de una función de la siguiente manera. Primero, hacemos la tabla de verdad de la función y luego sumamos los términos completos correspondientes donde quiera que aparezcan unos en el resultado de la función. Vamos a discutir un ejemplo para ver si podemos entender esto. Vamos a suponer que tenemos en la función f de x, y, z, es decir, tenemos una función en la cual aparecen tres variables llamadas y, x, y y z, y la función es el producto de x más y complemento y z. O sea, x más y complemento multiplicado toda esa suma por z. Y vamos a determinar la forma suma de productos de la función f. En primer lugar, vamos a hacer la tabla de verdad de la función. Yo la tengo aquí ya completamente hecha. Como hay tres variables, tenemos 8 líneas. Y hacemos la columna, tenemos las columnas de x, de y y de z, hacemos x más y negado y luego x más y negado multiplicado por z. Parto de la premisa de que todos ustedes ya saben hacer esta tabla de verdad. No la voy a discutir en detalle, simplemente ya la tabla está hecha. Y entonces ahora lo que vamos a hacer, el segundo paso es que vamos a sumar los términos completos donde quiera que aparecen unos en el resultado de la función, es decir, en la última columna. Por ejemplo, aquí tenemos un 1 y ese 1 lo que vamos a hacer es mirar cuáles son las variables o los literales que aparecen. Son en x tiene un 1, es decir que es x, y, z. Así que el primer término va a ser x, y, z. La función x más y negado multiplicado por z, esa es la función original, va a ser x, y, z. Hay otro 1 aquí, ese 1 corresponde, vamos a ver a las variables x, y, z con x, la negación de y, z, que sería el segundo término de la función. X, la negación de y, z. Porque en x aparece un 1, en y aparece un 0 y en z aparece un 1. Y el otro 1 de la función, vemos cuáles son los valores de los literales, son la negación de x, la negación de y, z. Así que ese es el tercer término de la función, la negación de x, la negación de y, z. De tal manera que podemos para cada función, para toda función, nosotros podemos construir su tabla de veracidad, luego fijarnos en los unos de la función y ver cuáles son los literales correspondientes con esos unos. Donde quiera que aparece un 1 es el literal, donde quiera que aparece un 0 es el complemento del literal. De tal manera que entonces sumamos todos los unos y tenemos una expresión que corresponde con la forma suma de productos de términos completos que equivale a la función. Y con eso terminamos nuestra
nuestro tema del video de hoy.